Bienvenidos a Tiempo Real Show. Bienvenido, mi gente. Gracias al Señor por la oportunidad que nos concede, ¿verdad?, de poder estar una vez más en un año nuevo. Amén. 2024. Y señores, esta cabina hoy está on fire. En vivo. Pero edificante. Aleluya. Tenemos en medio nuestro un aplauso a nuestro pastor. Bienvenido. Gracias. Mejía, que no es simplemente pastor, sino que es el pastor de nosotros, de estos mancebitos que están aquí. Tú no sientes. Pastor, bienvenido a Tiempo Real. Preséntese y usted se sentó en la silla caliente. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestro Padre Celestial, de esta oportunidad extraordinaria de venir a verle a ustedes a Tiempo Real Show. Agradecer a Dios y a ustedes por permitirme, ¿verdad? Y a todos los que han hecho de esta plataforma su toque de queda. Amén. Es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pastor, en primer lugar queremos que usted nos diga acerca de usted. O sea, acerca de usted una reseña de quién es Eliezer Mejía, desde la mata de Farfán hasta déjalo spoiler. Los spoilers no. Es un poco complejo casi siempre para el expositor hablar de sí mismo, pero gracias que ustedes me permiten, ¿verdad?, compartir. Eliezer Mejía es el hijo más pequeño de una familia de 5 hermanos. Mis padres, hoy en la presencia de Dios, Miguel Eladio, conocido cariñosamente como Pujol, mi madre, Francisca Díaz, mis hermanos, y como más pequeño, pues crecí bien añoñadito, bien apoyado. Sabía que tenía a mi hermano mayor, Tony, a mi hermano Nelson, a mi hermana Nena, Elizabeth, mi hermano Pablo y un servidor. Y pues crecí en las matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana. Directamente. Sí. Ya. Y allí pues estudié en la escuela primaria. Cuando cumplimos los 6 o 7 años, mi familia se muda desde las matas de Farfán y pues nos mudamos a la provincia de Azua. Allí ingresé a la escuela primaria Ángel Rivera, donde terminé mis estudios primarios. Luego ingresé al liceo Román Bardoriotti de Castro en Azua. Ahí estuve hasta el 8º grado y cuando pasé al primer de bachillerato ingresé al Instituto Politécnico Teresa Digna Félix de Extrada en la ciudad de Azua. Allí ingresé a la escuela de producción de frutas y hortalizas. Allí el Señor me permitió aprender muchas técnicas agrícolas. Y en ese proceso pues, por eso es que a él le gusta el sembrado. Sí. Ya vemos porque... En ese tiempo también ingresé a estudiar fui un joven muy inquieto con el aprendizaje. Yo hice curso de belleza, yo hice curso de sastrería, yo hice curso de panadería. Me incliné mucho por los idiomas y a los 13 años ya estaba en una escuela de idiomas. Agradezco a mi madre y a mi padre que produjeron en mí tanta inspiración y tanto apoyo. Por eso agradezco a Dios y a ellos por inspirarme, por empujarme y crear en mí el hábito de amar los estudios. Amén. Excelente. Eso es llegar a Azua, en la ciudad de Azua, pues el Señor me permite dirigir diferentes departamentos en el área de la iglesia, en el departamento de jóvenes, muy joven. A veces pienso que me echaron al fuego muy joven, porque a los 13 años, a los 14 años, estaba dirigiendo departamentos importantes del concilio de la iglesia de Dios. A los 16 años me eligen como subdirector regional departamental para la zona sur de la República Dominicana, y a los 16 también el Señor permite que me convierta en el presidente de la confraternidad de jóvenes. Pastor, disculpe que le diga algo. Dele gracias a Dios que el evangelio no es un empleo, porque si no te lo iban a aceptar con ese currículum tan grande. Sobrevalorado. Sí. No, demasiado. No, Continúe. Es que me echaron, Franklin.
Lo Daniel empujaron Franklin, con me violencia. echaron al fuego muy rápido, muy jovencito, y pues tenía mucha inquietud, mucha pasión. Todavía la juventud, el Señor me permitió, junto a un equipo de el vicepresidente, hoy bendigo su vida, él es Guillermo Félix Morón, en la ciudad de Asua, era mi vicepresidente. Gloria a Dios. Mi tesorera era la licenciada Nolis Corsino, hoy es mi cuñada. Wow. Y el relacionador público hoy es el pastor José Luis Matos en Asua. El subsecretario era Franklin, hijo del pastor Rey de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y todos esos jóvenes pues nos tomamos de las manos y con la ayuda de Dios hicimos unas transformaciones en los ministerios juveniles de la provincia de Asua que hasta el día de hoy repercuten. Esa confraternidad se llama Cofragea. Gloria Y a ahí Dios. nosotros pues empezamos a emprender proyectos para edificar el cuerpo de Cristo. Wow, Ay, wow. santo. Bien, hemos escuchado cómo el pastor, o sea, fue creciendo. Pero hay una parte que yo sé que la gente quiere escuchar y es la parte del ministerio pastoral. O sea, díganos ahí cuándo usted se dedica al ministerio pastoral. Que usted dice, ay papá, voy a pastorear. Yo sentí el llamado, sentía en mi corazón, me ardía el espíritu por el ministerio, pero al mismo tiempo habían muchos temores producto del entorno cultural de donde yo venía. Mi mamá, al llegar a Asua, se convierte en la fundadora y pastora de la Segunda Iglesia de Dios. Wow. Y al lado de mi madre, pues tuve la oportunidad de tener muchas vivencias agradables, muy agradables, algunas no tan agradables, y producto de esas experiencias y ese entorno, yo dije, bueno, yo quiero ser un miembro común de una iglesia. Yo no quiero estar al frente ni enfrentar los mismos desafíos que yo estaba viendo que mi progenitora y mis hermanos estaban enfrentando. Pues me preparo en los idiomas, vengo a la ciudad de Higüey, creo, sin lugar a equivocarme, sentí que le estaba huyendo al ministerio. Pues salí a trabajar, pero con mi segunda intención: no pertenecer a ningún ministerio y llevar una vida cristiana light. Okay. Pero los planes del Señor en nuestras vidas son totalmente diferentes Sí, sí. a los nuestros. A los 19 años ya estaba comprometido con la que hoy es mi esposa, Yosendris. Ya éramos novios. Trabajaba para una joyería, la joyería Harrison, y era miembro de la iglesia de Dios Central que pastoreaba el reverendo José Benito Capois y su amada esposa, la pastora Altagracia Cubilete de Capois. Pastores respetables. Sí, pues allí tuve la oportunidad de desarrollar relaciones, interactuar, compartir. Y no fue hasta los 19 años, cuando ya fuera de la joyería y tratando en mi mente de desenvolverme y no atencionar el ministerio pastoral, desempeñé cargos, viajé con el pastor Capois, llevando ministerios, evangelismo, cruzadas. Y en el 1996, un día, mi pastor, el reverendo José Benito Capois, le bendigo su familia. Recuerdo que un día me dijo: es tiempo de que le preste atención al ministerio, y hay una obra que vamos a abrir en Villacerro y nos gustaría que tú emprendas esa obra. Wow. Yo miré hacia arriba, yo miré hacia abajo. Eso fue en el mismo año que vino el huracán Hortensia, 1996. Situaciones económicas bien complejas. Yo tenía ya fecha de casarme. Era una encrucijada que tenía. Mi jovencita. Estamos como tirando puya ahí. Demasiado fuerte.
Así no, así no. Estaba en una encrucijada porque ya le había prometido a mi señora esposa, que éramos novios, junto a sus padres y al reverendo Germán Aponte Vázquez, que era el pastor de mi esposa, y a todos los diáconos le había prometido que en 2 años nos íbamos a casar. Si nos comprometimos en el 1996, en 2 años era el 1998. Esa fecha para mí se convirtió en una presión, porque ya yo había prometido ante Dios y los demás testigos que en esa fecha me iba a casar. Pues empecé a trabajar, empecé a ahorrar, a guardar poco a poco, y en mi mente estaba en eso. Pero cuando llega ese llamado al pastorado, ahí como que los cables se me cruzaron. Cambió el plan. Y cuando yo le dije a mi esposa, que hoy es mi esposa, en aquel entonces mi novia, que el Señor me estaba llamando al ministerio, en ese momento ella como que dijo, ¿cómo? Falsió. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces hablé con el pastor, le dije que me dé un par de días para yo evaluar, para yo pensar. Y no fue después de muchos días orando, decidirme al aeropuerto internacional de Punta Cana a trabajar. Y mientras estaba allí trabajando, una madrugada, estaba en la correa donde tiran las maletas, en el carrusel de las maletas. Sí. Y ahí estábamos esperando un vuelo que venía de Colombia, un vuelo de Avianca. Y mientras estábamos esperando el vuelo, me hablaban por el radio y me decían, se va a dilatar 1 hora más, 1 hora más. Entre tanto que decían eso, me acosté en la correa a descansar y me dormí. No porque pretendía dormirme, pero me dormí. Y de repente escuché esa voz sublime, con autoridad, que me dijo audiblemente: hoy es el último día trabajando en este lugar. Wow. Te vas Dios mío. a pastorear. Nunca voy a olvidar ese momento cuando levanté la cabeza y pensé que fue alguien que me habló por el radio. Pensé que alguien me había enviado, me había voceado algo. Y recuerdo, espero que esa persona pueda ver este programa. Amén. Recuerdo que me levanté de la correa y empecé a pelear y a dar un sí, pero un sí con agallas. Empecé a quitarme la corbata y era como que la voz del Espíritu de Dios iba al lado de mi oído diciéndome: hoy es tu último día, te vas, te vas, te vas. Y yo me iba quitando la corbata y decía: sí, me voy, Señor, me voy. Y yo iba llorando. Y recuerdo que esa señora, que era trabajadora de la dirección de migración, estaba uniformada con una falda azul y tenía una camisa blanca y su corbata azul. Y esa señora me dijo: joven, ¿y qué le pasa? Y yo empecé a llorar porque yo no podía explicarle a ella lo que me había pasado. A partir de esa noche, al otro día fui a la casa pastoral y el reverendo José Benito Capois venía bajando la escalera y le dije: pastor, lo que usted me había dicho hace varios días, hoy me rindo al Señor. Donde el Señor Gloria a quiera, Dios. donde usted quiera. A partir de ahí el pastor oró por mí, puso su mano apostólica sobre mí y me dijo: haremos una reunión y el próximo lunes te vamos a instalar en Villacerro. Y para la gloria de Dios, allí implantamos una obra que hasta el sol de hoy, desde el 1996, junto a mi esposa, tuvimos el privilegio de echar la zapata y dejarlo a nivel de plato, Gloria a Dios. con una membresía. Ahí está la iglesia de Dios, Río de Unción, que está frente a la bomba de gasolina principal de Villacerro. Ahí está la iglesia que, por la misericordia de Dios, junto a un equipo de hombres y mujeres en Villacerro, pudimos plantar para la gloria y la honra del Señor. Qué bueno. Wow. Y mira, mirando esa historia, este testimonio, me impacta, porque siendo ya muy joven, ese llamado es muy difícil, mi gente, como
tan joven, uno recibir esa voz, ese llamado de parte de Dios y poder separar en ese momento la voz de Dios y mi decisión personalmente. Wow. Amén. ¿Y cómo puede usted, pastor, ya a partir de ahí comienza su vida en el ministerio pastoral? ¿Y cómo separa usted la vida del ser humano personal a esa edad a la vida pastoral? Ay, papá. Un hombre Ay. que se acaba o sea, nos acaba de decir que se iba a casar. Y la Biblia dice, bíblicamente, de que al hombre que se va a casar hay que darle un tiempito para que lo dedique a su casa. ¿Cómo arrancó usted de ahí para allá? Para emprender el ministerio, aquellos que nos están viendo y escuchando, ustedes que están aquí en esta cabina, Franklin, Daniel, Omar, John, detrás de cámara, para emprender el ministerio, obligatoria y necesariamente hay que tomar una decisión radical y morir a tus sueños. Wow. Wow. Pastor, en ese mismo orden, cuando usted hablaba sobre lo que su madre pasó como pastor y sus hermanos, usted mencionó una parte muy importante que pasa mucho con los hijos de pastores. Personalmente yo no lo he escuchado así frente a frente de esas personas, pero siempre lo escucho en internet cuando ellos hablan mucho de eso, que siempre le huyen al llamado. Y sobre que le hablaban cómo separar al humano del pastor. Esto lleva a la depresión, que todos somos víctimas de eso. Hay muchos que dicen, como un cristiano, somos humanos, estamos en la tierra y somos propensos a eso. Y le hago todo este recuento para hacerle la pregunta general, pero inicio esto desde aquí porque muchas de esas personas dicen que una vida pastoral o una vida en un ambiente pastoral a veces es sumamente difícil porque existen sacrificios. De eso nosotros somos testigos que somos miembros de esta congregación. Sí. Y sé que todos los miembros de congregaciones que tienen sus pastores están viendo esto, pero muchas veces los pastores se venden, o no que se venden, a veces la investidura, a veces la gente desde la perspectiva como lo ve. Uno lo percibe. Se venden como los hombres de hierro, los hombres inquebrantables. Pero la pregunta dice aquí, ¿qué piensa usted sobre la depresión en los ministros de Dios? Pero yo quiero irme más profundo. Desde su posición como pastor, ¿qué piensa usted sobre la depresión en los pastores? Definitivamente la depresión es una condición en la salud del ser humano, muchas veces influenciada por espíritu de demonio. Pero en principio la depresión es una condición en la conducta o en la salud del ser humano. Y los pastores somos seres humanos. Y si somos seres humanos, gracias. Entonces podemos ser, ¿verdad?, en algún momento visitado por un momento depresivo. Sin embargo, cuando el hombre aprende, cuando la mujer aprende a descansar en Dios, no hay lugar para la depresión. Porque ya usted y yo aprendimos a descansar. Por eso es importante que en el ministerio aprendamos a morir, para que crezca Él en nosotros. Para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y en el carácter de Cristo no entra la depresión. Entonces, por eso es importante que el hombre llamado y la mujer llamada muera a sus sueños, muera a sus anhelos. Si yo muero a mis anhelos, si yo muero a mi sueño, nada en la vida me va a provocar una depresión crónica. Presten atención a eso. Depresión crónica. Yo no digo una leve depresión. O sea, una crisis. Una crisis. El creyente puede en un momento dado entrar en una situación depresiva, pero no va a perdurar porque sus emociones han muerto. Amén. Y ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Entonces no hay lugar en Cristo para que la depresión tome lugar en Cristo. Entonces, amén. pastor, ahí mismo, en ese mismo tenor, mientras usted nos comparte esa parte, ¿usted cree que lo que lleva a los ministros de Dios, ojo con esto, ¿usted cree que lo que lleva a los ministros de Dios en algún momento a caer en el error de caer en una depresión crónica es porque se dedican mucho tiempo al ministerio y no se prestan atención como seres humanos que son? Mira, hay un sinnúmero de aspectos y de condiciones y situaciones que llevan a que cualquier ser humano, en este caso a un profesional de la teología, a un hombre llamado, a caer en la depresión. Número uno,
el primer factor que influye para que la depresión tome lugar en la vida de un pastor, de un misionero, de un apóstol, es él mismo creerse que no puede fallar. Wow. Ay, ay, ay. Poderoso, escuchen esto. Apunten eso. Lo primero que tiene que tener bien claro un ser humano de investidura ministerial o pastoral, que usted y yo podemos fallar, y la congregación que pastorea debe estar instruida y enseñada. Los líderes deben estar instruidos, capacitados para entender que su pastor puede fallar. Y de igual manera, si su líder falla, tener la capacidad de ir y ponerle la mano en el hombro y decirle: pastor, sabemos que usted es humano, usted no es un mega ángel ni un mega super humano, usted es humano y puede fallar. Cuente con nosotros, le vamos a ayudar en su restauración. Y él debe entender que está en la capacidad de fallar en cualquier momento y ser restaurado en cualquier momento de igual manera. Antes de pasar a la otra pregunta, pastor, quiero agregar algo. Y es que nosotros pensamos que siempre los pastores son como esclavos eternos de la iglesia y nos olvidamos de el humano que hay dentro de. Entonces, yo sé que ustedes los pastores siempre tienen como esa ansia y esa hambre de servirle a los demás y lo sobrecargamos y a veces nos olvidamos que hay un humano que un día le duele el estómago, que hay un humano que está cansado un día, que hay un humano que se le agotan las fuerzas, que hay un humano que como Moisés necesita que le levanten las manos. Mira, he escuchado por muchos años una frase, no soy muy partícipe de esa frase, pero sí he escuchado esa frase por años, y es que la iglesia es parte de ese tipo de ejército que matan sus propios soldados. Poderoso. Y eso debe ser corregido en esta generación. O sea, Sí. la iglesia necesita tener un pastor apoyado, consolado, visitado por sus miembros, Sí. que le puedan decir: pastor, le vine a ver, yo quiero que usted se vaya de vacaciones y no piense en el costo, nosotros le vamos a costear. Y no porque yo hoy esté en la posición de pastor, ha sido mi condición desde miembro. Siempre tuve en cuenta el apoyo a mis líderes, a mi reciente apóstol, el pastor Holder, que venía aquí a la República Dominicana. Yo pretendía siempre tratarlo como un rey. Mire, lo voy a llevar vamos a tal lugar, vamos a Boca de Yuma, vamos a Puerto Plata, vamos a Jarabacoa, vamos a Samaná, vamos a diferentes lugares, con la finalidad de que ese hombre que ofrendó su vida al ministerio, levantando brazos caídos, matrimonio destruido, hombres envueltos en las drogas, un sinnúmero de situaciones que se involucró, hacerle sentir y hacerle saber que su trabajo no fue en vano, que el Señor le va a pagar y ya le pagó, pero que nosotros como humanos debemos mostrarle afecto. Entonces, a los pastores que me están escuchando, a los líderes, a partir de usted escuchar esta intervención, mostrémosle afecto, cariño, y si de alguna manera de repente usted se da cuenta de una debilidad o algo, no, el pastor está diciendo así porque tiene alguna. Yo podré tener 1, 2, 3 y 4, pero estoy diciendo una gran verdad a la iglesia. El pastor necesita también ser en un momento dado consolado, apoyado y empujado en su proyecto de vida. Amén. Amén. Pastor, y sabemos que pastorear lo hemos vivido con usted y hemos sido partícipes de su ministerio. ¿Qué tan difícil ha sido llevar su familia y llevar el ministerio al mismo tiempo? O sea, ¿qué conlleva ser pastor y ser padre de familia al mismo tiempo? Puedo decirte que la parte más compleja para mí ha sido esa, porque muchas veces no he sabido, cuando he tenido que corregir, en este caso a Yender Otoniel, mi hijo mayor, o a Lina, Osmerlin Jocelina, o a Brian y Jezibel, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en ese proceso de corrección, en ese proceso de acciones correctivas hacia los niños, muchas veces yo iba para su habitación a corregirlo y llegando a la puerta he tenido que decir: espérate, no entre como el pastor,
entra como papi. Wow, wow. Uy. ¿Por qué? Porque nos apasionamos tanto en el ministerio que de repente tratamos a los hijos como miembros y ellos empiezan a sentir la diferencia y la falta de papi, a tal punto que si no tomamos medidas, hasta en la casa las hijas dicen: pastor, venga acá. No, mi amor, pastor no, papi. Soy tu papá. Dios mío. Papi, porque si se crea esa conducta, esa forma de dirigirse, se va a distanciar y el afecto paternal, el cariño de padre a hija y de hija a padre va a desaparecer. Entonces, esa es una parte bien compleja. Tuve que batallar mucho con eso, saber cuándo tengo que corregir y hablar como el pastor y otras veces como el padre. Wow. ¿Y cómo pudo usted, yendo ya un poquito a la pregunta de mi hermano Omar, cómo pudo usted tener un balance de igual forma en sus estudios, siendo joven, hacia el ministerio? Esa pregunta es importante. Desde el primer día que sentí el llamado al servicio, porque empecé a servir, como ya les había dicho, desde los 13 años. Sí. Desde que sentí aquella pasión, entendí que todo lo que yo aprendiera en la vida lo iba a poner al servicio de mi Señor y del ministerio. Wow. Muy importante eso. O sea, no importa, los estudios no se convirtieron para mí en la competencia de mi ministerio. Al contrario, los estudios se convirtieron en herramientas eficaces para perfeccionarme en la obra del ministerio. Ay, papá. Wow. Mire, pastor, quien le conoce de cerca a usted, mire, no lo estoy diciendo porque usted está acá. Pregúntame a la pastora a veces si ha sido difícil el ministerio. Sí. Quiero escuchar eso. Sí, yo le voy a dar dos preguntas. La primera es: sabemos que usted es un hombre inquieto. El que le conoce de cerca en la congregación ahorita está diciendo que no, le está pasando pañito tibio porque el pastor. Pero no. Sabemos que usted es inquieto. Y para antes de pasar a la otra pregunta, quiero que me diga eso rápido, retrocediendo a su juventud. ¿Cómo usted puede sacar los provechos a la juventud? Démosle un consejo a los jóvenes que nos están viendo ahora. Porque vivimos en la época de la procrastinación, que no solamente afecta a los jóvenes, también afecta a los adultos. Pero cuando uno siempre es joven, uno siempre está en esa etapa de que uno quiere lograr y quiere ir. Y en los años que ya tengo congregándome acá, siempre he visto que todas las metas que usted se propone, de todas las que se propone en el año, usted más de un 90% siempre la logra. Porque no simplemente tener muchas metas, nosotros siempre estamos llenos de metas, lo que nos falta enfoque. ¿Cómo mantenerse enfocado y sacarle provecho a la juventud? Salmo 37:5. Salmo 37 del 1 al 7. Ahí hay un verso que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando el joven, a pesar de los desafíos de la juventud, de la adolescencia, cuando usted encomienda, encomendar es poner en las manos de Dios, es dejar que Dios organice tus pasos. No te apartarás de este libro, ni a diestra ni a siniestra, porque guardando lo que en él está escrito, eso enderezará tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Joven, quiere que todo te salga bien, encomienda a Jehová tus caminos y que todo lo que tú vayas a hacer procure honrar al Señor. Amén. Pastor, ahora bien, le conocemos por una persona que ha estado en varias naciones. O sea, un pastor internacional. Digan conmigo, internacional. Pastor, ¿cómo usted mantiene buena relación con la gente? ¿Cuál es la clave para mantener buenas relaciones con la gente? Mira, las buenas relaciones perduran en el tiempo cuando van acompañadas de dos cualidades fundamentales en las relaciones sociales. Número uno, para mantener buenas relaciones
debe existir empatía. Esa capacidad de ponerme o de ponerse en el lugar del otro. Y eso es amplio. ¿Es su cumpleaños? ¿Se le murió a alguien? Mis condolencias, lo siento. Cumplió año, muchas felicidades. ¿Cómo estás? Número 2, hablé de empatía. Escucha. Número 2, comunicación. O sea, que entre personas conocidas y que se tienen confianza, se puede tener confianza y no tener comunicación, o se puede tener comunicación y no confianza. La comunicación es el fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican entre sí, transmitiendo o intercambiando información. Entonces, si existe la comunicación eficaz, importante puntualizar eso, comunicación eficaz. Si somos amigos y tú no me has llamado, yo no voy a entrar en una guerra conmigo mismo de que si él no me llama, yo no le voy a llamar. Dios. No, en una relación, la comunicación se convierte en el cordón umbilical entre esas dos personas. Es lo que nutre. Tú no puedes decir que tienes un amigo en Barahona y tiene 3 meses que no le dice hola. Sobre todo en un mundo Importante. en un mundo comunicado como el que tenemos, que si no es por WhatsApp es por Instagram, si no es por Instagram es por Twitter, si no es por Twitter es por un email. Entonces esas son las dos cualidades fundamentales: la empatía y la comunicación. ¿Y cómo usted ve el evangelio que Ay. fue dado y criado de Doña Valdés al evangelio de ahora, de este tiempo? ¿Usted le está hablando al Se está pastor de llevando. que el evangelio está moderno? No es eso, no es eso. No se deje confundir. Habla claro. No se deje confundir. Los fundamentos y las bases de vivir, de vida que usted llevaba en aquel tiempo, como nuestra queridísima Valdés lo guió hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mira, la pregunta que ustedes la pregunta que ustedes No. me acaban de hacer. Pastor, disculpe. Vamos a hablar en español para ver si me entiende. ¿Qué cosas han cambiado del evangelio desde el inicio hasta ahora? ¿Usted piensa que es el mismo, que cambió? Dígame su opinión. Mira, la pregunta que ustedes acaban de hacer tiene unos aspectos que sería importante identificarlos. Número 1, existen los aspectos culturales. Número 2, existen los aspectos litúrgicos. Aleluya. Y número 3, existen los principios y fundamentos bíblicos. Lo que mi madre nos enseñó a nosotros, lo que los apóstoles enseñaron, no fue solamente liturgia y cultura, sino principios y valores bíblicos. Dios mío. Y esos principios y valores bíblicos son inmutables. Yo siento. Eso no varía, eso no cambia. Si usted me pregunta, ¿han cambiado los principios fundamentales del evangelio? No, en lo absoluto. Aleluya. Escuchen ahí. No han cambiado, porque la palabra de Dios es para siempre, es permanente. Aleluya. Amén. No varían. Pastor, ¿ha cambiado la liturgia? Sí. La liturgia es el método de adoración. Ay, Dios. Son los cultos. Eso ha cambiado. Pero que haya cambiado la liturgia no implica que haya cambiado el evangelio. Dios mío. Eso merece un aplauso. Eso merece un aplauso. Dios mi caco. Para mi estado de WhatsApp, de Instagram, de todo. Dios mío mi caco. Dios mío, pastor. Sí, porque es que en la liturgia nuestra yo tocaba la marimba. Eso a ustedes les suena muy extraño a sus oídos, Yo nunca. porque Marimba. no saben que es una marimba. El músico Marimba le de- decía a una persona cuando en mi niñez. Exacto, pero la Marimba marimba, para mí es el papá de Lionel.
Saludos, Ramón. Mira, yo recuerdo, estas son anécdotas que yo acaba de llegarme a la memoria. Cuando yo tenía unos 4 o 5 años, en las matas de Farfán, en la iglesia de Dios, siendo pastor, un pastor llamado Juan Peña, había un diácono que se llamaba Piarino. Y Piarino era uno de esos que tocaba la marimba. Yo lo relacionaba con el piano, pero está lejos. Está lejos. Piarino Ministro, le da un ataque. Piarino tocaba la marimba. Y la marimba era una caja, como una caja cuadrada, y adelante tenía un hoyo, como con 4 pedazos de metal, como de esos que le quitan los zapatos antes, venían como con un metal en el centro. Sí. Entonces ponían uno fino, uno más grueso, otro más grueso, y hasta que iba cambiando el sonido de agudo, alta, media y baja, y era pum, 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 pum. Y ese era el bajo. Y ese era el instrumento. Esa era la forma litúrgica. Así se adoraba, así se tocaba. Aleluya. Luego vinieron los años 90 y vinieron los timbales. Luego llega la batería. Luego el piano, la trompeta. Entonces, todo eso es liturgia. Empezaron a cantar el devocional, el cultural, el mensaje. Hoy en día ya no se hace devocional, cultural y mensaje, sino que se hace adoración y ofrenda y mensaje. Lo que ha cambiado es la liturgia, es la cultura, la forma de hacerlo, pero la forma no modifica el fondo. El fondo sigue siendo el mismo, el Evangelio de Cristo. Aleluya. Cuyos principios y enseñanzas son inmutables. Amén. Dios mío. Wow. Usted sabe que nuestro primer episodio se trató de lo que significa el Evangelio. Sí. Y yo me he convertido, no sé si decir perseguidor, de estos famosos adoctrinamientos, y perdonen las palabras, de que muchas veces la gente esas dogmas están predispuestos ya. Me ven, y eso me ha llevado a una campaña donde yo le digo a la gente, los principios del Evangelio nunca pasan, y siempre se lo digo a la gente. Muchas veces lo que difieren de la forma en cómo yo veo el Evangelio, le diré algo. Hay cosas que no pasan de moda: el ayuno, la oración, los principios bíblicos que Cristo nos enseñó, la lectura de la palabra, no pasan de moda. Y luego le especifico, ni el amor ni el perdón. Y de ahí usted sigue, se sabe lo Amén. Que dice la Biblia. No pasa de moda. Y sobre todo, continuar haciendo este tipo de programación en las redes sociales, que de hecho yo le ofrezco a ustedes mis felicitaciones por estas iniciativas, porque este tipo de programación transmite educación y formación a aquellos y aquellas que de alguna manera estaban enfocados en enseñanzas erróneas. Gracias. Y que no conocen lo que son enseñanzas culturales, lo que son costumbres y liturgias y lo que son métodos. Entonces, los dogmas y las liturgias no modifican en ninguna manera los principios. Amén. Si en tu iglesia no tocan el piano, eso no cambia el evangelio. Aleluya. Si no tocan el güiro, no cambia el evangelio. Aleluya. Si cantan el número 20, el himno, cuando la trompeta suene, si lo cantan muy rápido, no modifica el evangelio. Si lo cantan muy lento, no modifica el evangelio, porque esos son aspectos litúrgicos de costumbre y de culturas. Amén. Pastor, mire, tenemos otra pregunta acá, y ya se enfoca a la toma de decisiones en la vida, y de eso se trata, de tomar decisiones. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en la vida? Mira, como cristiano, yo creo que ahí se paran las aguas con esa pregunta. Ahí se paran las aguas, porque para tomar decisiones es una de las cosas más difíciles. De hecho, ahora mismo yo acabo de tomar una decisión. Ustedes me acaban de mirar y acaban de tomar una decisión,
Porque la decisión es un discurso que se origina en las neuronas. Ay, Dios mío. Escucha esto. La decisión en el ser humano no es lo que simplemente sale por la boca. Primero tiene que producirse una discusión y un discurso interno en la capacidad de racionar. Cuando el ser humano puede racionalizar algo, y racionalizar algo no toma una hora. El cerebro humano tiene la capacidad de en fracciones de segundo racionalizar algo para producir ¿qué? Una decisión. Amén. Wow. Recuerdo que estaba yo leyendo un libro que escribió el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush Jr., el hijo del presidente Bush, George W. Bush. Y él escribió un libro titulado Decisions Point. Decisions Point. Punto de decisiones. Y él dice que entre tantas cosas importantes que él menciona en ese libro, hay dos cosas que me llamó la atención. Número uno, el presidente Bush dice en una de sus escenas, en sus comentarios, que él era alcohólico. Su esposa y sus hijas sufrían la vida de alcohol que él vivía. Y un día él llegó a medianoche, alcohólico, ebrio, borracho, y él vio a su esposa llorando, vio a sus hijas llorando, y él dice que en fracciones de segundo, por su mente, él dijo: si continúo esto, voy a destruir lo más precioso que tengo en la vida. La pregunta suya fue: ¿qué hay que tomar en cuenta para tomar decisiones? Número uno, aprendamos a priorizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué voy a tomar esta decisión? Santo. El alcohol está bueno, mis amigos chulísimos, las fiestas, bomba. Pero ¿cuál es la prioridad entre todas estas cosas y esas dos niñas que me regaló el Señor? Esa señora esposa que me regaló el Señor. Entonces, para tomar buenas decisiones debemos priorizar. Así que yo les invito, número uno, prioricemos. Establezcamos cuáles son las prioridades en cualquier aspecto de nuestras vidas: familiar, ministerial, laboral, estudiantil, profesional, en cualquier área. Antes de tomar una decisión, considere si eso es prioridad. Amén. Hay dos últimas preguntas que yo quiero que le hagamos al pastor. Aquí yo estoy picante, porque en verdad ha sido jugoso todo lo que De usted ha verdad que compartido sí. con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes por motivarme. Pastor, hay dos cosas. Ya nos acaba de decir sobre las decisiones, cómo debemos tomar las decisiones. Ahora, ¿qué hay de las amistades como amistades? ¿Qué usted nos puede decir sobre las amistades como tal? Y al mismo tiempo, ¿cómo nosotros evitamos las malas compañías en la nueva generación? Mira, qué linda pregunta. Yo puedo tener malas compañías al lado mío Es así. y no necesariamente dejarme influenciar por él o por ella. Porque cuando tengo la capacidad de priorizar, si tengo la capacidad de saber cuál es mi prioridad, no importa. Porque no podemos vivir con miedo en una sociedad maligna y perversa. Así es. No podemos vivir debajo del puente, escondiéndonos. Ay, no, mira, porque si vas al trabajo, allí vas a encontrar influencias negativas. Si vas a la escuela, vas a encontrar influencias negativas. Si te quedas en tu casa, también vas a encontrar influencias negativas. Claro. Ahora, ¿cuál es el final del mensaje? Aprender a identificar cuáles son tus prioridades. Si sabes identificar tus prioridades, ahora, ¿cómo logra una persona identificar sus prioridades? Para tener la capacidad de identificar tus prioridades, tiene que producir en ti y crear en ti un código de honor. Wow. Tiene que producir en ti, como dice un conferencista de México, un código dominante. Wow. Van a haber muchos códigos que te rodean, pero tú necesitas un código dominante.
Aleluya. Una identidad. Que sea aquel que te ha de servir como una brújula orientadora en un mundo lleno de oscuridad. Aleluya. Poderoso, Yo quiero poderoso. que Daniel le haga la última pregunta que tenemos en el cuestionario de pregunta al pastor en esta noche. Y ese va a ser el cierre. ¿Por qué? Porque esta pregunta abarca lo que hemos venido hablando. Como un contenido cristiano, un contenido edificante. Yo quiero que con esa pregunta le pongamos la tapa al pomo. Al pomo la tapa. Bueno, esta pregunta quizás no va a ser como, perdón, como las demás, pero creo que es muy importante, como dice mi hermano David, y es lo siguiente: ¿cuáles límites debemos tener con relacionarnos con personas dentro y fuera de la iglesia? Mira, agradezco esa pregunta que es sumamente importante, Daniel. Y para ir a esa pregunta y compartir la respuesta, debo alimentar una pregunta que me hicieron anteriormente, agregándole ya, aterrizando a lo práctico. ¿Cómo puede un joven en medio de su juventud llevar a cabo una vida eficaz, desarrollar un código de honor, un límite? Mira, eso no es eventual ni viene de la luna. Eso no cae de Marte. Tiene que rodearte de buena literatura. No solamente las Sagradas Escrituras, pero ahí hay unos libros Autoayuda. que te forman. Enriquecen. Vamos, ve y lee a Ramón Marrero Aristi. Vamos a leer a Gabriel García Márquez. Oh, ya. Vamos a ponerle atención al Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Vamos a leer a Juan Bosch. Cuentos escritos en el exilio, cuentos escritos después del exilio, La Mañosa, El Cantar de Miosí. Vamos a alimentar nuestra cultura con elementos prácticos reales, porque no solamente decir, bueno, crear un código de honor, no solamente la Biblia te va a formar en muchísimas cosas, pero hay otras que tú la vas a ir adquiriendo a través de fuentes culturales, la literatura, alcanzar a leer un buen libro, Cómo ganar amigos e influir en los demás, de Dale Carnegie. Vamos a conocer, vamos a nutrirnos, apartar tiempo para formarnos. Aleluya. Entonces la pregunta, ¿cómo crear los límites? Es algo natural. Hello, atención a lo que nos venga allá. Es algo natural. Hay un adagio o un lenguaje muy campechano que dice que las aves de las mismas plumas vuelan juntas. Aleluya. Ya tú sabes. Repítalo otra vez, pastor. Las disculpe. aves de las Amén. mismas plumas vuelan juntas. Eso es en términos culturales. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así es. Yo voy a hacer un esfuerzo con usted, yo voy a hacer un esfuerzo contigo, pero a la larga o a la corta no podremos tener los límites, se van a crear de manera natural, porque yo estoy leyendo a Gabriel García Márquez y tú estás pensando en otras cosas distanciado de mis intereses. Wow. Y poco a poco a eso se le llama, en sociología, a eso se le llama movilidad social. Wow. La movilidad social es un proceso social, valga la redundancia, que se produce cuando el ser humano, producto de sus inclinaciones y sus prioridades, empieza a ser movido y atraído por aquello que más le interesa. Entonces, si a usted le interesa más la pesca, usted terminará juntándose con pescadores que no planearon verse en la playa, pero como tienen intereses comunes, en la orilla del mar se van a encontrar. Oh, mira, qué cosa, aquí nos vemos. Ah, pero mira, te veo aquí en la universidad estudiando. Ah, porque esos intereses le llaman la atención. Así es. Ah, pero mira la iglesia. Entonces, cada ser humano de manera natural, eso es por la manera natural, va a encontrar sus límites. Y ahora de manera muy individual, cuando se den los casos de que usted observe
porque X persona o X lugar se convierte en algo que atrofia tus prioridades, tú no debes ser cortito de mente para saber que tus prioridades están siendo atrofiadas y tú continuar. Ay. Si tiene sentido ¿Verdad? común eso, ¿verdad? Claro. Si tiene sentido común, tú vas a tomar una decisión. Entonces, número 1, para poner tus límites, identifica tus prioridades. Wow. Wow, un aplauso. Wow. Wow, pastor, gracias por bendecirnos. No, gracias a ustedes. por, Un tiempo por agradable. unirse a este segmento, a este programa, Tiempo Real Show. Yo creo que el pastor acaba de abrir el segmento Vida y Ministerio, por lo que necesitamos a este hombre más de una vez Eso en estaba este pensando. contenido para que nos dé tanto la teoría que nos acaba de impartir como la práctica que nos ha dado. Un fuerte aplauso otra vez a nuestro Aplauso. pastor. Gracias a pastor, ustedes por estar con nosotros, y esto ha sido Tiempo Tiempo Real Real Show. Show.